En este camino a la santidad, debemos ir revisando lo que llevamos de equipaje para ir cargados solamente de lo que nos hace mantenernos unidos a Dios. Por eso, en este día, el miércoles de ceniza, que marca un nuevo tiempo litúrgico, la Cuaresma, los invitamos a vivir con profundidad la trascendencia de esta celebración, pues es la puerta para el tiempo de gracia que tanto anhelamos para tener una vida más llena de bendiciones, de amor y de paz, dejándonos reconciliar con Dios. Sí, vivir en la gracia de Dios, como los santos, que siguen dándonos muchas enseñanzas para perseverar en la fe. Así que hoy también abriremos las páginas doradas de nuestro catálogo divino para conocer la historia de uno de ellos. Hoy, 2 de marzo, recordamos a los siguientes santos. San Absalón, mártir. Santos Jovino y Basileo, mártires. San Lucas Casali de Nicosia, monje. San Ceada, obispo. Santa Inés de Praga, abadesa. San Troadio, mártir. Beato Carlos Bono, príncipe y mártir. Y Beato Enrique Suso, religioso y místico alemán. Hoy conoceremos la historia de una princesa que, siguiendo los pasos de Santa Clara de Asís, dejó a un lado los privilegios de su familia y se consagró a Dios en la libertad y la pobreza. Ella es Santa Inés de Praga. Inés fue hija de Przemysl Otakar I, rey de Bohemia, y de la reina Constancia, hermana de Andrés I, rey de Hungría. Nació en Praga en el año 1211. Por parte de padre, fueron numerosos los santos de su familia. Desde la infancia, independientemente de su voluntad, se vio implicada en proyectos de matrimonio por conveniencias dinásticas y políticas. Cuando tenía solo 3 años, fue enviada con Ana, su hermana, encomendada a los cuidados de la duquesa de Silesia, Santa Eduviges, que la acogió en el monasterio de las monjas cistercienses de Sevnica y le enseñó los primeros conocimientos de la fe cristiana. A los 6 años la llevaron de nuevo a Praga y la encomendaron a las monjas premonstratenses de Doksani para su instrucción. Fue allí donde aprendió a leer y a escribir. Ya en aquel tiempo sentía tal predilección por la oración que la prefería a los juegos con las compañeras. En 1220, Inés, a los 9 años, fue prometida en matrimonio a Enrique VII, hijo del emperador Federico II, de 10 años. Y según la costumbre, Inés debería pasar su infancia en la corte de su futuro esposo, para que pudieran desarrollar una amistad, así como aprender el idioma y la cultura de su nuevo país. Ella fue llevada a la corte del duque de Austria, donde vivió hasta el año 1225, manteniéndose siempre fiel a los deberes de la vida cristiana. El duque quería que el joven rey Enrique se casara con su hija Margarita. Debido a estas maniobras políticas, se canceló la boda de Inés con Enrique. Aunque habían otras propuestas matrimoniales, Inés se negó a tomar más parte en matrimonios políticos concertados. Rescindido el pacto de matrimonio, volvió a Praga, donde se dedicó a una vida de oración más intensa y a obras de caridad. Después de una madura reflexión, decidió consagrar a Dios su virginidad. Llegaron a la corte de Praga otras propuestas de matrimonio para Inés. Entonces el Papa Gregorio IX, a quien Inés había pedido protección, intervino reconociendo su propósito de virginidad, y desde entonces Inés adquirió para siempre la libertad y la felicidad de consagrarse a Dios. En un terreno donado por su hermano, el rey Wenceslao de Bohemia, con sus propios bienes, fundó en Praga entre 1232 y 1233 el Hospital de San Francisco y el Instituto de los Crucíferos para que lo dirigieran. A través de los hermanos menores que iban a Praga como predicadores itinerantes, conoció la vida espiritual que llevaba en Asís Santa Clara. Quedó fascinada y decidió seguir su ejemplo.
De la correspondencia entre las dos santas conservamos 4 cartas de Clara a Inés, que nos revelan la grandeza mística y humana de sus vidas. Surgió así una amistad espiritual que duró casi 20 años, sin que las dos mujeres se encontrasen nunca. Esto llevó a Santa Clara a enviar 5 monjas desde Asís a Praga para comenzar una nueva casa de la orden. Inés dio los recursos para esta fundación, donde ella misma ingresó en 1234, acompañada de otras 5 jóvenes, hijas de las principales familias de la nobleza de Praga. Escuchemos un fragmento de una de las cartas dirigidas a Santa Inés por Santa Clara. Al llegar a mis oídos la honestísima fama de vuestro santo comportamiento religioso, me alegró muchísimo en el Señor y salto de gozo. Y el motivo de esto es que cuando vos hubierais podido disfrutar más que nadie de las pompas y honores y dignidades del siglo, desposándoos legítimamente con el ínclito emperador con gloria excelente, como convenía a vuestra excelencia y a la suya, desdeñando todas esas cosas, vos habéis elegido más bien, con entereza de ánimo y con todo el afecto de vuestro corazón, la santísima pobreza y la penuria corporal. Profesó los votos de castidad, pobreza y obediencia, y se dedicó a practicarlos con fervorosa fidelidad durante toda su vida. La virginidad por el reino de los cielos siguió siendo siempre el elemento fundamental de su espiritualidad, implicando toda la profunda afectividad de su persona en la consagración del amor indiviso y esponsal a Cristo. Trabajó junto con Santa Clara para obtener la aprobación de una regla nueva y propia, que después de confiada espera, recibió y profesó con absoluta fidelidad. Constituida poco después de la profesión abadesa del monasterio, conservó esta función durante toda la vida y la ejerció con humildad, sabiduría y celo, considerándose siempre como la hermana mayor. Como monja, ella cocinaba y se encargaba de los leprosos y mendigos personalmente. Amaba la soledad como una ocasión para dedicarse a la oración y contemplación, durante la cual caía en frecuente éxtasis. No hablaba demasiado con sus hermanas de comunidad, pero cuando lo hacía, sus palabras estaban encendidas del amor a Cristo y del deseo del paraíso, de tal modo que solo a duras penas podía esconder las lágrimas. La admiración que suscitó Inés cuando se difundió por Europa la noticia de su ingreso en el monasterio creció con los años. Se admiraba especialmente el ardor de su caridad para con Dios y para con el prójimo, el fervor con el que adoraba el misterio eucarístico y la cruz del Señor, así como la devoción a la Virgen María. Gracias al ejemplo de Inés, su monasterio se convirtió en un hogar que dio origen a otros monasterios en Bohemia, en Polonia y en otros países. En los últimos años de su vida, soportó inalterable los dolores que la afligieron a ella, a la familia real, al monasterio y a la patria. Murió santamente en su monasterio el 2 de marzo de 1282. El culto tributado desde su muerte a Inés de Bohemia tuvo el reconocimiento apostólico con el decreto aprobado por el Papa Pío IX el 28 de noviembre de 1874. Si bien fue conocida por sus contemporáneos por visiones y curaciones, como su profecía de que el rey Wenceslao saldría victorioso en su batalla contra los austriacos, su canonización se basó en su práctica de las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y la caridad en un grado extraordinario. La proclamó santa el Papa Juan Pablo II en 1989. Oremos pidiendo a esta santa que nos ayude a no dejar que nada nos aparte del amor de Dios. Señor Dios nuestro, que inspiraste a Santa Inés de Praga la renuncia a las glorias de este mundo y la condujiste por el camino de la cruz
hacia la meta de la perfección evangélica. Te suplicamos que, siguiendo su ejemplo, antepongamos a los bienes pasajeros los valores eternos de tu reino. Amén. Revisemos nuestro corazón y en esta Cuaresma entreguemos a la misericordia de Dios nuestras fragilidades y dejemos que nuestro encuentro con la palabra de Dios, la Eucaristía y la solidaridad con nuestros hermanos nos permita llegar a una Pascua llena de gozo. Sintiéndonos libres porque la gracia de Dios nos ha transformado y como Santa Inés, amemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Santa Inés de Praga, ruega por nosotros.